Bienvenidos al segundo vídeo respondiendo a vuestras preguntas sobre tarot. En esta ocasión voy a contestar a 4 preguntas más. Las 2 primeras voy a dar el nombre de una de las personas que me han hecho estas preguntas, pero estas preguntas en verdad me las han hecho varias personas. Lo que pasa es que la mayoría no han mencionado que quieran dar su nombre, así que daré el nombre de 2 personas que sí me han dicho que querían ser mencionadas. Son 2 preguntas que probablemente muchos os habéis hecho. Las otras 2 quizá no tanto, pero también son muy interesantes. Y os recuerdo que habrá un tercer vídeo en el que contestaré a 4 preguntas más, que ya será el último dedicado a esto. Pero no os preocupéis que más adelante volveré a hacer esta experiencia porque me ha resultado muy gratificante y me ha resultado también muy abundante, porque yo iba a hacer un vídeo y han salido 3. Así que imaginaros, ¿no? Bien. Empiezo con la pregunta. Una de las que me ha preguntado esto ha sido Claudia de Lizardi, pero ha habido varias preguntas similares y de contenido muy parecido. Y Claudia me preguntaba si influye el estado de ánimo a la hora de leer el tarot. La respuesta es rotundamente sí, o sea, tanto para el tarotista como para el consultante. No es bueno, aunque a veces no hay más remedio, porque para los que lo tenemos de profesión, nosotros no podemos estar diciendo no, hoy no trabajo porque no me encuentro bien, pero vamos, el tarotista cuando no se encuentra bien se nota, o sea, cuando emocionalmente está triste, irritado, nervioso, preocupado, la calidad de su trabajo desciende. Y si es el consultante el que está mal, sobre todo si está muy mal, es decir, nervioso, llorando, desesperado, mi consejo es que se aplace la lectura. Aunque el consultante no lo quiera, se debe por lo menos intentar que el consultante aplace la lectura, porque puede contagiarnos su estado de ánimo por muy endurecidos que estemos y porque no está en el estado de ánimo adecuado para tomarse el resultado de la lectura, sea el que sea, bien. Luego es mejor intentar aplazar. Y si eres tú la que está mal y es tu trabajo, como me pasa a mí, y todos los días tienes que rendir, mi consejo es que intentes, con el método que a ti te venga bien, que cada uno tenemos uno, despejarte, concentrarte, limpiar tus pensamientos de todo lo que no sea tu trabajo y enfocarte en tu trabajo y decir lo demás para después. Ahora mismo tenemos que servir al cliente y tenemos que hacerlo bien, es decir, cada uno lo hace de una manera, con meditación, con relajación, con ejercicios, con concentración, tomándote un momento para ti X, siempre se puede hacer. La segunda pregunta, una de las que me la ha hecho es Verónica Fierro y me pregunta sobre la lectura a distancia, que eso me lo preguntáis muchos. ¿Cómo se puede leer a distancia? Por ejemplo, yo leo por email, por WhatsApp, por teléfono, vosotros en mi blog habréis visto que yo leo de muchas formas variadas y muchas son a distancia. ¿Cómo es posible leer las cartas a una persona si no sientes sus energías de cerca? Bueno, lo de las energías es discutible porque hay muchas formas de sentir las energías de una persona, en sus palabras, en sus actitudes. Pero yo no trabajo con energías, yo soy intuitiva, yo trabajo con los datos que me dais y sobre ellos realizo la tirada de tarot. Si tú me estás mintiendo o tú me estás ocultando algo, muchas veces saldrán las cartas, otras no, otras yo te leeré según los datos que tú me has dado, pero aquí el problema no lo tengo yo, lo tienes tú, que estás perdiendo mi tiempo y que estás perdiendo el tuyo y tu dinero contándome mentiras. O sea, yo soy intuitiva y trabajo con los datos. Muchas veces la intuición me dice cuando una persona, no es que a lo mejor no me dice claramente esta persona me está mintiendo, sino me dice esto no encaja, lo que está diciendo no encaja. A veces la intuición se equivoca porque trabajamos con el principio de que la persona nos está diciendo la verdad. Es como si tú vas a un médico, el médico y le dices que tienes unos síntomas que luego no tienes, el médico va a trabajar con los síntomas que tú le das. Si tú le mientes, el problema lo tienes tú, no el médico. Entonces, se puede trabajar. El resumen de todo esto es: si el consultante es honesto, da datos suficientes, pregunta con claridad, da datos verídicos y se vuelca en la lectura tanto como el tarotista, leer a distancia se puede. Yo por lo menos sí puedo.
El problema es cuando el cliente empieza a ocultar cosas, a mentir, a rechazar todo lo que se le dice, a intentar poner trampas al tarotista, pero eso también lo hace la gente que viene a leerte en persona. O sea, ahora si tú eres vidente o medium o sensitivo o sensitiva y trabajas con energías, evidentemente a ti a distancia o no vas a poder o te va a costar, pero ya os digo que ese no es mi caso. La pregunta número 3 es una pregunta un poquito rara, pero no es tan rara porque la persona que me ha hecho la pregunta me ha recordado a otras personas que me han contado experiencias parecidas y es muy interesante. Esta persona me comenta que a veces le da la sensación de que en lecturas que está haciendo para otros, sobre todo lecturas no profesionales para amigos y conocidos, etcétera, le da la sensación de que a veces el mensaje no es para la persona sino para él mismo. Me pregunta, ¿eso puede ocurrir? La respuesta es sí. A mí no me ha ocurrido que yo recuerde, igual sí, pero no me he dado cuenta, pero a veces las cartas, sobre todo, volvemos a lo de antes, si nuestro estado de ánimo está un poco oído y estamos en otra cosa que nos preocupa, esa cosa a lo mejor sale en las cartas, porque las cartas responden mucho a la mente, son una prolongación de nuestra mente y responden mucho a la mente. Y a veces las cartas puede salir un mensaje que sea para nosotros en vez de para el consultante, como diciendo, resuelve esto porque hasta que resuelvas esto no vas a poder leer bien. ¿Cómo estar seguro de eso? Pues un poco por comprobación. Observad si una determinada serie de cartas sale muchas veces a lo largo de unos días o semanas, y sobre todo si os da la sensación en varias ocasiones de que esa serie de cartas o esas cartas no deberían estar ahí. Si es así, plantearos que pueda ser un mensaje para vosotros y plantearos qué mensaje sería, ¿vale? Puede ocurrir, ya digo que sí, que puede ocurrir y que es posible y que más de un caso he oído. Y la última pregunta de hoy es una pregunta muy interesante y la voy a aprovechar para hacer 2 o 3 matizaciones más, que es, me preguntan, ¿quién debe barajar? ¿El tarotista? ¿El consultante? ¿Los dos? No hay una respuesta fija para esto. La respuesta es lo que a vosotros os venga bien o lo que a vosotros os parezca bien. Hay gente que dice, bueno, tendría que barajar el consultante porque es su vida, etcétera, etcétera. Muy bien, pues si vosotros pensáis así, hacedlo así. Pero también hay una escuela de pensamiento en la que yo comulgo bastante, en la que a veces, los consultantes vienen a nosotros muchas veces en un estado de ánimo muy nervioso. Ya no digo en un estado de ánimo desquiciado, que ya os he dicho antes que así no se debe leer, pero nerviosos de normal de nerviosos, como tú cuando vas al médico o al psicólogo o a un sitio que te intimida un poquito, yo que sé, a una entrevista de trabajo, un sitio que te intimida, porque a ver, aunque no hay por qué, mucha gente viene intimidada a nosotros, ¿no? Entonces esa persona está nerviosa y barajar le pone más nerviosa. Hay gente que directamente alguna vez cuando yo empezaba le decía, toma, baraja, y decían, no quiero barajar, no quiero tocarlo, o lo hacían de mala gana o nerviosos. He optado por ser siempre yo la que barajo, y si la persona desea barajar, entonces le dejo que lo haga, pero no imponérselo al consultante, porque muchas veces le pone nervioso o le intimida. Y como de todas formas yo creo que no influye, porque por ejemplo cuando leo a distancia yo tengo que barajar por la persona, pues lo hago así y hasta ahora me ha ido bien. ¿A vosotros os va bien que siempre baraje el consultante? Maravilloso, hacerlo así. ¿Os va bien que barajen los dos, que suele ser lo que ocurre? También muy bien. Es decir, cada uno tenemos nuestro método, y lo importante es la comodidad y el que esté a gusto el consultante, que no esté asustado, ni intimidado, ni preocupado, que se sienta cómodo. Así que teniendo en cuenta eso, y bueno, estas son las preguntas de hoy. En el próximo día 4 preguntas más, que ya serían las últimas, y espero que os esté gustando esta serie de vídeos. No dejéis de visitar el canal y un saludo.